Buen día, es la materia de métricas de desarrollo de software PSP, por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México, es la actividad 3, que es la estimación del tamaño de un software, parte de la unidad 2, que nos habla de la planeación, introducción, medición y estimación de software, ¿no? Mi nombre es Iván Isidoro Villanueva Sandoval, estudiante del quinto semestre, con la docente Alicia Guadalupe Roberto Pinto, hablar de lo que es las métricas como tal, ¿no? Y nos pide que veamos que es una estimación. Luis Constanten y Cordero Morales nos indican que los métodos de estimación han sido diseñados para medir un determinado software como tal, de tal suerte que su aplicación depende del dominio del software y del tipo de desarrollo, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Para clarificar qué es como tal el dominio y el tipo de desarrollo. Tenemos que es una herramienta que nos ayuda a medir un determinado tipo de software obteniendo beneficios tales como el perfeccionamiento del análisis de riesgo de proyecto o la posibilidad de realizar análisis cuantitativo sobre la eficiencia de las propuestas de cambio o los procesos de desarrollo de software como tal, que esto lo que nos lleva a hacer es hacer, como ya se mencionó, el análisis del software como tal para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar, cuánto nos vamos a tardar en realizarlo y cuánto nos va a costar hacerlo, a tanto nosotros como desarrolladores como al cliente que nos contrate, ¿no? A nosotros nos puede costar en recursos humanos, nómina, horas hombre, codificación, y al cliente le va a costar propiamente lo que es dinero, ¿no? Tal cual, lo que se va a pagar a la casa de software desarrollador, ¿no? Tenemos que tener las características que se tienen que especificar los requerimientos como tal, como siempre desde un principio, que es donde vamos a partir. Y un punto muy importante que siempre me gusta mencionar como tal es que un desarrollador no va a ir más allá de los requerimientos, va a desarrollar hasta los requerimientos porque es lo que está presupuestado, ¿no? Y es lo que va a pagar el cliente. Y si haces un poquito más, no te lo van a pagar. Se puede dar el plus, ¿no? No digo que no, pero es nada más, ¿no? No podemos ir más allá, pero tampoco podemos hacer menos, ¿no? Porque eso nos puede ocasionar un desprestigio, ¿no? Los niveles de cada fase tienen una tarea, una actividad, etcétera, ¿no? Cada fase debe de estar cuantificada y tiene que tener una tarea o una actividad asignada como tal. Se deben de definir los periodos como puede ser el vacacional o el laboral. Supongamos el ejemplo, ¿no? Esto es muy importante. De hecho, lo mencionamos como una característica y a lo mejor no lo tomamos en cuenta, digo, no lo tomamos en cuenta como tal, pero es muy importante. Digamos que tenemos el periodo de vacaciones de Semana Santa, el cual lo menciono no porque acaba de pasar, sino porque es uno de los periodos que varían, ¿no? Unos meses cae, digo, unos años cae en marzo, otros años cae en abril. Entonces, a mí me ha pasado que es miércoles y nos dicen, no, pues córrele porque ya tenemos que cerrar y no sé qué tanto. Y digo, pues, ¿por qué? Pues mañana no se trabaja. Precisamente esto nos ayuda a cuantificar, porque más adelante vamos a ver que tiene que ser flexible, ¿no? Eso nos va a llevar a que nosotros presupuestamos un número de días, un número de horas y damos una fecha de término al cliente, pero tenemos un incidente de estos que no se contempló, se le menciona y nosotros también a la hora de planear los tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para ver, para no para pasarnos y para dar fechas certeras, ¿no? También se maneja, o sea, se hace el manejo de salarios como tal, lo que se le va a pagar a cada uno de los desarrolladores y administración de los diferentes tipos de proyectos como tal. De hecho, hay que recordar que tenemos PSP, que es Personal, y el TSP, que es el Team, que es más adelante, ¿no? Lo vamos a ver el siguiente semestre, que es el trabajo en equipo. Y el personal debemos ser muy críticos nosotros con nosotros mismos porque debemos de tomar en cuenta que no es lo mismo lo que yo hago en una codificación, a lo mejor mi nivel de conocimiento no es tan amplio, mi nivel de dominio como el de otro compañero o viceversa, mi dominio de un tema es más que el de otro compañero y no lo estamos haciendo para competir, sino para nosotros mismos ver nuestros tiempos e ir mejorando como tal, ¿no? Ese es un plus que podemos dar, ¿no? Y tenemos que tener las métricas en cuanto a un punto de función, las líneas de código y entre otros valores que se van a cuantificar. Depende de la metodología que utilicemos. Más adelante vamos a ver cuáles son estas, ¿no? Que de hecho es proxy y probe. El proxy es
Manrique nos indica que se ha utilizado para poder describir de una manera razonable el tamaño del software, así como de las líneas de código que este va a llevar, para hacer un mejor manejo de acuerdo a los estándares que existen. Pero lo más importante, nos permite manejar el proceso de desarrollo cumpliendo una serie de pautas que nos ayudan a mantener todo debidamente cuantificado. De hecho, el proxy, lo que tenemos es, separamos en pequeñas partes el software, que nos lleva a aquella máxima que aprendimos en primer semestre en fundamentos de programación, que es la de divide y vencerás, que de hecho también lo manejaban, si mal no recuerdo, en la mitología griega, que esto es dividir en pequeños fragmentos todo para hacerlo más digerible, para hacerlo más fácil de procesar y al final tener, perdón, todo el desarrollo bien estructurado, ¿no? Es básicamente lo que hace el proxy, lo va dividiendo en pequeñas fases para poderlos hacer. Dentro de las características de esto es que el contenido debe ser automáticamente contable, es decir, todo tiene que ser cuantificable, todo tiene que ser contado como tal. Tiene que ser fácil de visualizar desde el principio del proyecto. ¿Por qué? Para que debemos tomar en cuenta que al final de cuentas vamos a tener a lo mejor un desarrollo colaborativo, ¿no? Entonces todos los miembros del equipo tienen que estar identificándolo desde el principio para saber qué se está contando, qué no y por qué no se está contando, ¿no? Tiene que ser adaptar las necesidades de cada proyecto. Hace un momento mencionaba, ¿no? Los periodos vacacionales, ¿no? Que si nos vence un plazo o no lo tomamos en cuenta, lo tenemos que adaptar. También a lo mejor el cliente en su mente, en su imaginación nos pide, no, pues quiero un frame que haga esto, ¿no? Pero resulta que no es lo que se esperaba, ¿no? O necesitamos más, ¿no? O viéndolo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un sistema, un frame que va a calificar, va a hacer las calificaciones de un centro universitario como tal y las métricas y lo vamos a utilizar también para la evaluación de una empresa, ¿no? Como tal, para no sé, en la empresa va a poner un plan de capacitación para cada uno de sus empleados, y bueno, no es la misma, de hecho tenemos, vamos a usar el mismo frame porque es la codificación similar que vamos a utilizar, nada más lo vamos a adaptar como tal, pero a lo mejor, en el centro universitario tenemos presupuestado hora y media para hacerlo, pero nos tomamos una hora, lo tenemos que actualizar y nos va a quedar una hora. Y en el centro universitario nos va a tardar, perdón, en la empresa nos va a tardar como 2 horas, ¿no? Entonces tenemos que adaptar el proyecto a cada una de las necesidades que se presenten. Y tiene que ser sensible a las variaciones de cada una de las implementaciones, que de hecho esto es muy importante porque, como mencionaba, ¿no? Nos pueden pedir una cosa o un software, pero resulta que o cambió la tecnología o la tecnología es obsoleta o resulta ser que al final del día no es lo que tenía en mente el cliente, entonces lo tenemos que adaptar, ¿no? Como tal. Y tenemos el ejemplo, ¿no? De Proxy, que lo asemejan mucho. De hecho, esto lo tomé de Sánchez Segura, Mora, Soto y Alonso Durán, de que lo asemejan mucho con la construcción. Lo podemos cuantificar fácilmente cuando nos dicen, ok, me vas a construir una casa en este caso lo están midiendo en pies cuadrados. En México en general se usan metros cuadrados, pero bueno, aquí nada más para hacer la aclaración. Pero te dicen, nos vas a construir una casa con 200 metros cuadrados y eso es fácilmente cuantificable. Donde se mete la complejidad, que de lo que estábamos hablando en las características del proxy, es que nos van a decir, ok, pero de esa casa voy a necesitar, en este caso, en el ejemplo nos está pidiendo 4 habitaciones, una grande, 2 medianas y una pequeña. También nos está pidiendo 3 baños, uno grande, 2 medianos, una cocina mediana, una sala grande, un comedor mediano, una sala familiar grande y un almacén de herramientas. En este caso no nos pide una cochera como tal, pero podría ser, ¿no? Y todo esto, cada uno de estos tienen su propia medida, ¿no? En base a experiencias anteriores vemos que un dormitorio pequeño tiene 90 pies cuadrados, uno mediano 140 pies cuadrados y uno grande 200 pies cuadrados y así con cada uno, ¿no? Nos fijamos, por ejemplo, que la sala es al doble de un dormitorio grande, no tiene 400 pies cuadrados. Entonces, todo esto lo tenemos cuantificado en base a experiencias anteriores que hemos tenido, ¿no? Entonces, es todo lo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, para hacer el cálculo del proxy es muy sencillo. Simplemente
¿Cuántos dormitorios medianos nos están pidiendo, grandes nos están pidiendo? 1. Lo multiplicamos por los 200 pies cuadrados, nos da 200. ¿Cuántos dormitorios pequeños nos están pidiendo? 2. Entonces multiplicamos 2 por 140 pies cuadrados, que es lo que tenemos en la tabla anterior, nos da 280. Y así nos vamos sucesivamente hasta que nos da el total de pies de 1870 pies cuadrados, que es más o menos lo que hicimos en la actividad anterior, donde tipificamos o contamos las líneas de código de un programa que seleccionamos anteriormente que se haya hecho para medir nuestra productividad. Entonces aquí la productividad la medimos simplemente midiendo los 180 pies cuadrados con el tiempo que nos tardamos en hacerlo, y eso nos va a dar la productividad total, ¿no? Ahora bien, tenemos el sistema de Probe, que no es, de hecho sus siglas significan tal cual, ¿no? Proxy, por sus siglas en inglés, Proxy Base, o que está basado en el sistema Proxy, ¿no? Y nos dice que tome en cuenta el tiempo que se tarda en el desarrollo, ya que si se implementa bien, esto nos va a ayudar a realizar estimaciones más precisas, y se debe de iniciar desde el diseño conceptual del programa una vez que se clarifican los requerimientos. ¿Qué significa esto? Pues bueno, hemos hablado hasta el cansancio también de que tenemos que hablar desde el requerimiento, ¿no? De que tenemos que, el cliente nos dice, pues quiero una página web que haga esto, y yo no sé cómo lo vas a hacer, pero quiero que haga esto, ¿no? Entonces ahí tenemos los requerimientos, y ahí nos dice, bueno, quiero que sea una página web que se va hacia afuera, hacia el cliente, pero también quiero tener un intranet donde mis trabajadores o los trabajadores se puedan loguear tanto internamente, tengan una página de intranet como tal en la empresa, pero también en el exterior, que tenga un botón intranet que se puedan loguear para que puedan hacer, no sé, tomar cursos, continuar con su trabajo como tal, o infinidad de cosas, ¿no? Desde ahí tenemos que clarificar los requerimientos, y vamos nosotros a conceptualizarlo. ¿Cómo lo conceptualizamos? Mediante los diagramas, ¿no? Los diagramas que vamos haciendo, que de hecho una de las metodologías es pues la de cascada, ¿no? O la más utilizada, y desde ahí vamos haciendo, ¿no? La implementación, los requerimientos, el diseño, y así nos vamos sucesivamente con cada uno de ellos, ¿no? Hasta lo que es el mantenimiento, dependiendo, porque aquí se llama diferente. Sus características es que son métodos estructurados, que están bien definidos desde el principio, ¿no? No da pie a equivocaciones, ¿no? Como tal. Tiene que ser usable a lo largo de todas las fases del desarrollo. Tenemos que estarnos apegando, ¿no? De hecho, Humphrey nos habla de que es como, por así decirlo, uno de los padres del PSP. Nos habla, ¿no? Precisamente de formatos que vamos a seguir utilizando, o que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el desarrollo, para hacerlo de esto de una manera uniforme. Tiene que ser susceptible al análisis estadístico y adaptable al futuro. Aquí es donde vuelvo a tomar en cuenta un poquito el ejemplo que les decía del frame que hacemos de una aplicación web para calificar a los estudiantes de un centro universitario, así como para calificar a los trabajadores de una empresa que buscan tener su curso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que mencionaba, ¿no? A lo mejor en el centro universitario nos lleva 1 hora y media hacer el frame para adaptarlo, ¿no? Digo, no tenemos presupuestado 1 hora y media, pero nos lleva 1 hora hacerlo. Y aquí nos dice que tenemos que actualizar cada uno de las herramientas, ¿no? Entonces tenemos 1 hora, pero ¿qué pasa al rato que vamos a hacer un frame similar, pero para la empresa? En la empresa no nos vamos a tardar 1 hora, a lo mejor nos vamos a tardar 2 horas y media, y lo tenemos que volver a actualizar y nos va a descuadrar. Entonces, por eso la importancia de que tiene que ser susceptible a un análisis estadístico, porque estadísticamente nos damos cuenta que un centro universitario, dependiendo del tamaño y el volumen de nos podemos tardar 1 hora solamente. Pero una empresa, obviamente, también dependiendo del tamaño y el volumen de el volumen de empleados, etcétera, nos podemos tardar 2 horas y media, ¿no? Y tenemos como un punto de partida 1 hora y media, ¿no? Que es, digamos, como un promedio que podríamos sacar de los dos, que es lo que tenemos presupuestado. Pero tenemos que ahora sí adaptarlo a futuro para saber que para una empresa nos vamos a tardar tanto y para un centro universitario nos vamos a tardar otro tiempo, ¿no? En este caso había dicho 1 hora y en la empresa 2 horas y media, ¿no? Pero en general tenemos presupuesto 1 hora y media. Pero a lo mejor, siendo analistas con la estadística, en la escuela después podemos poner una ventana del tiempo de hora 15 minutos, y para una empresa una ventana de 3 horas, ¿no? Y ya en base a eso podernos jugar con los tiempos, ¿no? Para poderlo hacer, ¿no? Y
lo más importante de todo, ¿no? Nos tiene que proporcionar los medios para juzgar las estimaciones, porque debemos de recordar que aquí no solamente vamos a calcular cuánto nos vamos a tardar para hacer el software, también vamos a calcular sueldos, también vamos a calcular cuánto tiempo nos va a llevar el desarrollo en cuanto a las líneas de código, y como lo vamos como una de las cosas del proxy, lo vamos a dividir en varias partes. Entonces, tenemos que cuantificarlo, y algo muy importante, ¿no? En una casa de software como tal tiene varios equipos de trabajo, pero no siempre están trabajando en un solo proyecto, están trabajando en distintos proyectos. A lo mejor se dedican al proyecto que estamos haciendo del frame para la página, pero a las 5 de la tarde va a empezar el otro, o va a continuar el otro. ¿Por qué? Porque la parte de diseño ya terminaron su parte, o los algoritmos ya terminaron de revisar la congruencia de cada uno de ellos. Entonces no se está trabajando exclusivamente en una, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy adaptables, y por eso tiene que ser también estructurado. Y bueno, tenemos el ejemplo, ¿no? En este caso, la estimación de log, que es en inglés las líneas de código que estamos haciendo, y en horas de desarrollo. En este caso, como tal, las horas estamos midiendo conforme a las horas de desarrollo. Tenemos el tiempo que nos lleva a escribir el software también, las líneas de código, cuánto nos tardamos en cada una de ellas, y lo tenemos tipificado en esta gráfica. Y el tiempo que nos lleva actualmente, ¿no?, a hacer cada uno de los desarrollos como tal, para finalmente tener lo que es, en este caso, un ejemplo de los rangos de tamaño de la clase en un programa hecho en C++, C++ también en inglés, que tenemos el tipo, que llamamos el cálculo, los datos requeridos, las entradas, las salidas, la lógica, la configuración y el texto que tenemos que realizar, ¿no? Y todo esto aquí lo tenemos cuantificado en cada una de las fases de desarrollo de software. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Repito, es la materia de métricas de desarrollo de software. Mi nombre es Iván Eduardo Villanueva Sandoval. Ahí están mis datos de contacto. El blog, pues, es un experimento que he estado haciendo. No ha cuajado al 100%, pero pues igual también me pueden contactar. Nuevamente, muchas gracias por su atención.